¿Por qué no se refiere con una J en sus sabatinas o en su preocupación? No nos denota el señor presidente de la República preocupación por lo que dice Fausto Ortiz. Fausto Ortiz dice que la dolarización está en peligro de muerte. Es un hombre serio, es un hombre entendido, no es un político loco, no es un analista irresponsable, improvisado, aquella palabra me parece bien. La dolarización está en peligro de muerte. La dolarización está en franco riesgo. ¿Ustedes le han oído esta circunstancia al señor presidente? ¿Referirla? ¿Está preocupado el señor presidente por esto? ¿O Fausto Ortiz, con permiso de él, le pido 1000 disculpas, o caballero economista Fausto Ortiz está loco? Ya mismo que le califica de loco. La dolarización está en peligro de muerte. Una cosa es decir que estás al borde de la muerte y otra que estás en peligro de muerte. ¿Cuál es más grave? Si te atropelló un carro y te estrelló contra el piso, si estás al borde de la muerte, en peligro de muerte, puede ser que tú o una criatura pequeña cruzan sin precaución una autopista de alta velocidad. Entonces estás en peligro de muerte. Hay que ver cómo se salva a esa criatura a este momento indefensa. No hay quien le defienda. Y todos están procesando una realidad, haciéndose otos, desentendidos. El tema es grave, el tema es complicadísimo. Le pregunta el periodista a Fausto Ortiz, y esto para nuestro invitado desde hace algunos instantes, el candidato presidencial don Guillermo Lasso. Así hasta el fin del proceso donde él tenga opción de ser el primer mandatario, candidato a la presidencia de la República, porque, ya vamos a hablar, no aceptó aparentemente la convocatoria o la invocación de algunos sectores políticos y de líderes que él conoce. Pero no me salto de este tema, porque quiero transferirle. Don Guillermo, usted no está preocupado igual que Fausto Ortiz. ¿Y por qué no le dice al público lo que realmente está ocurriendo? A mí me produce la carne de gallina el instante en que dicen que la dolarización está en peligro de muerte, y lo dice Fausto Ortiz. ¿Qué opinión tiene del exministro Fausto Ortiz para comenzar con mi saludo de bienvenida y de consideración? Para usted, señor Lasso, le he buscado por el lapso de 2 semanas. No tenía ninguna intención, tenía curiosidad por el tema venezolano. Es decir, cómo se insertó usted allí. Me parecía interesante traer a colación ese tema, y por eso le he buscado con afán. No le tengo tendida ninguna trampa ni cosa por el estilo. Yo soy un hombre clarísimo. Yo no estoy con nadie. Y usted lo sabe, señor Lasso. Y saben todos los precandidatos a la presidencia de la República. Yo no estoy con nadie, ni voy a estarlo. Yo estaré siempre con el pueblo ecuatoriano y su dimensión, que ojalá sea certera, que ojalá en esta vez no se equivoque. Y si vuelve a equivocarse, entonces ya no es culpa del artista. Tenga la gentileza, ¿cómo le parece esta previsión, este vaticinio, esta información? De veras a mí me parece muy preocupante del exministro Fausto Ortiz. Guillermo Lasso, en la cadena Democracia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Yo quiero comenzar diciéndole
que para mí es un honor cada invitación que usted me realiza a participar en una entrevista en Radio Democracia. No tengo ningún temor, no tengo ninguna preocupación. Usted es un hombre honorable y ese es el concepto que sobre usted tenemos muchos ecuatorianos. Si no me ubicó la semana pasada cuando supe que quería entrevistarme, es porque estaba en Venezuela cumpliendo una agenda que se iniciaba a las 7 en punto de la mañana con desayunos y reuniones de trabajo y concluía cerca de las 12:30 de la noche, 1 de la mañana. Fue un viaje muy interesante, con contactos muy importantes, sobre el cual hablaremos luego. Yo creo que por educación primero respondo la pregunta que usted me ha hecho, Gonzalo. Muchas gracias. Yo creo que sobre el diagnóstico de la situación económica del país, lo hemos venido realizando en su programa durante los últimos 2 años, Gonzalo, advirtiendo que el Ecuador viviría lo que vive hoy frente a la imprudencia de haber gastado en la época de las vacas gordas todo el dinero sin tomar la precaución de guardar un poco para la época de las vacas flacas. Llegó la hora de las propuestas y yo le quiero decir a los ecuatorianos, mantengamos la esperanza. El Ecuador tiene salida y la salida es a través de una economía moderna, a través del comercio, a través de la inversión. Necesitamos que el Ecuador fortalezca la dolarización con dólares, no con creatividad, no con magia, no con milagros. La dolarización se fortalece con dólares y los dólares se consiguen con trabajo duro y parejo. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana tenemos que trabajar con fuerza, con decisión, con firmeza. ¿Para qué? Para que lleguen esos dólares a la economía a través del comercio. ¿Cómo? Llegando a acuerdos de comercio con Europa, con el Asia, con los Estados Unidos. Debemos abandonar los prejuicios ideológicos, los complejos personales y encarar esta situación con entereza y resolverla con buenas ideas como las que propongo, de abrir la economía al mundo para generar más dólares para la dolarización. Esas son medidas inmediatas muy importantes. Esas son ¿Usted qué haría instrumentando con creatividad y oficio, porque usted ha vivido prácticamente en el escenario económico toda su vida y es por eso que usted tiene un amplio apoyo de una buena porción de la población y sociedad ecuatorianas, precisamente porque el líder que requiere, el presidente que requiere este país, por la carga de responsabilidades que podría estar heredando de esta desadministración, tiene que ser un enterado en materia económica y de unas sensibilidades y recomposición de los parámetros de conducción de la economía que tengan niveles muy modernos, con creatividad y con impulsos y valentía para ponerlos en vigencia. Le preguntan al señor exministro Ortiz, ¿el gobierno de Correa ya está cumpliendo las tareas para sostener la dolarización? Lo único que alcanza a recordar es que se estaba buscando restringir divisas, prohibir importaciones. Este era un camino correcto. Yo ahora le pregunto a Guillermo Lasso, ¿cuáles podrían ser o debieron ser ya alternativas que estén en este momento vigentes? Tenga la bondad, señor Lasso. Continúo con mi explicación, Gonzalo, que es una respuesta a lo que me acaba de preguntar. El camino no es el camino de la restricción, el camino es el camino de la libertad. Por ejemplo, Perú, que forma parte de la Alianza del Pacífico, que tiene acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo, se ha convertido en el líder mundial de producción de espárragos y piquillo y pimiento piquillo, superando a Chile, superando a España.
Claro, ¿y qué conocíamos del Perú hasta hace unos años atrás? Que tenía una tierra inhóspita, pero en esa tierra inhóspita, gracias a un acuerdo de comercio, los peruanos encontraron un nicho que los ha convertido en líderes, impulsando la agricultura, impulsando el comercio y generando dólares para su economía. Entonces, ahí tiene usted un buen ejemplo de lo que el Ecuador debe hacer para generar un círculo virtuoso que fortalezca la dolarización, que impulse la agricultura, que genere empleo y que además impulse el comercio y las relaciones internacionales modernas. Por otro lado, cuando hablo de inversión extranjera, ¿a qué me refiero? La inversión extranjera llega a los países donde no hay restricciones, donde hay libertad, donde hay confianza, donde hay estabilidad. Una empresa fabricante de electrónicos, como puede ser la Sony o puede ser LG, invierte en el Perú en una gran fábrica, no solo para vender televisores a los peruanos, sino para, desde el Perú, y aprovechando los acuerdos de comercio con Estados Unidos, exportar televisores, entre comillas, peruanos, ensamblados en el Perú, que generaron trabajo para los peruanos con aranceles preferenciales al mercado de los Estados Unidos. Eso es lo que los técnicos llamarían un hub de inversiones. El Ecuador tiene que convertirse en el hub de inversiones, donde grandes empresas mundiales aterricen en el Ecuador con sus dólares para generar empleo en el Ecuador y desde aquí exportar al mundo aprovechando acuerdos de comercio. Entonces, la dolarización se fortalece con dólares. ¿Provenientes de qué? Del comercio, provenientes de la inversión. Perú tiene 8.000 millones de dólares de inversión extranjera al año. El Ecuador no llega ni a 700 por año. Muy bien pudiéramos impulsar unas políticas públicas en materia económica que generen confianza al inversionista internacional y al local, que generen estabilidad y que por esa vía se atraiga dólares inclusive por volúmenes mayores a los dólares que generaba la industria petrolera ecuatoriana. Entonces, yo lo que le quiero decir a los ecuatorianos, mantengamos la esperanza. La época de los diagnósticos tiene que terminar. Pasemos a la época de las propuestas, Gonzalo. Las propuestas son importantes porque ¿qué sacamos? Pero son inmediatas, no son inmediatas. Y el incendio está en este momento ya formado. El incendio es gravísimo. Entonces no van a estar esperando ni al presidente Correa ni a los señores candidatos que se animen a poner lineamientos concretos de cómo apagar ese flagelo, especialmente por el tema de las divisas, ausencia de divisas, que es de lo que se enriquece para sobrevivir la dolarización. Usted lo conoce. Vea, solamente con haber recibido en el año 2015 2.300 millones en petróleo, 2.300 millones en petróleo, y a China hemos pagado por la preventa de petróleo 2.300 millones. 2.300 millones. Es decir, no le queda al erario nacional, y no por el costo del petróleo a la caída, sino simplemente porque este gobierno ya vendió el petróleo, ya las preventas ya se hicieron, y son 2.300 millones que hemos pagado a la China, y hemos recibido una cantidad similar en todo el año 2015. ¿No le parece que esta es una cifra que sí llama la atención y convoca la preocupación, o debe convocar a la preocupación a los actores nacionales que, como usted, buscan la presidencia de la República, señor Lasso? Gonzalo, si usted me permite, yo quisiera utilizar una metáfora para explicar mis propuestas. Frente al incendio de una casa, poco se gana con aquellos que les encanta gritar incendio, 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 incendio. ¿Ya? No, Gonzalo, tenemos que apagar el incendio porque eso es más práctico que gritar incendio, 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 y luego tenemos que tener un plan para recuperar la casa y decirle a todos aquellos propietarios de ese condominio, tranquilos,
hay esperanza. Vamos a apagar el incendio y tenemos un plan para modernizar esa casa y ustedes la puedan volver a habitar con alegría, con felicidad, con confianza. Y esa es mi propuesta. Mi propuesta es que obviamente habrá que apagar el incendio, pero la mejor manera de apagar el incendio es generando confianza, sabiendo que existe un plan posterior a apagar el incendio, para que no quede una casa chamuscada, llena de hollín, una casa inhabitable. Tenemos que decirle, tranquilo, no nos pongamos a gritar incendio, 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 que con eso lo único que vamos a lograr es que la casa termine de quemarse, cuando lo que queremos es apagar el incendio y luego plantear un plan de remodelación de una casa que tiene que ser ahora construida sobre bases sólidas y no un castillo de naipes construido sobre una alta dependencia en el petróleo, cuyo precio el Ecuador no controla y que ya ha generado varias crisis, como en la década de los 80 del siglo pasado, y como la crisis que hoy se está generando en el Ecuador, producto también de que no se tomaron las precauciones para cuando el precio del petróleo bajaría. Por lo tanto, hay que tomar decisiones para apagar el incendio, pero decirle a los ecuatorianos, mantengamos la esperanza, que el Ecuador tiene salida aún sin petróleo. Dios quiera que se recupere el precio del petróleo, entonces será aún mejor, porque tendremos una economía diversificada, integrada al mundo, que genere dólares por el comercio, que genere dólares por la inversión, que se promueva la inversión local, recortando el exceso de impuestos, recortando el exceso de costos de servicios públicos, recortando el exceso de los gastos que se generan en las empresas, producto del excesivo control del Estado. ¿Usted conoce? Y a eso. Tal vez usted conoce en el tema de la preventa petrolera, ¿cuánto le tiene adelantado la República China y su organicidad petrolera y de bancos? ¿Cuánto le tiene adelantado al gobierno del presidente Correa, a punto de que usted todavía tenga esperanzas de recabar recursos de venta de petróleo, si ya todo está vendido? Gonzalo, el monto al que se ha referido el señor Rivera es de cerca de 5.400 millones de dólares, donde creo yo que está incluido todo el endeudamiento con la China. Gonzalo, no podemos hundirnos en el pesimismo. Yeah. El Ecuador es un país que ya ha superado los 200 años de vida republicana. Tengo la absoluta certeza y seguridad que vivirá 2000 años más, que yo no los podré ver y usted tampoco, y probablemente ni mis hijos ni mis nietos. Pero el país no va a desaparecer. Yeah. El país lo tenemos que recuperar con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, asumiendo riesgos. A mí me preocupa tanto el Ecuador, que he dejado mis actividades privadas, que he dejado la tranquilidad de vida con mi familia. ¿Para qué? Para precisamente preocuparme de los problemas del país y plantear soluciones, no para escandalizar, no para atormentar y asustar a un padre de familia que ya en este momento está suficientemente atormentado porque perdió el empleo o porque tiene miedo perderlo. A ellos yo les quiero decir, a las madres solteras de manera especial, que teniendo 38 años, cuando van carpeta bajo el brazo a una empresa, les dicen, no, aquí solo hay empleo para los de 35 años de edad, no para los mayores. Yo les quiero decir, tenemos esperanza, mantenga la calma, sé que son días duros, pero tenemos que votar por el cambio en febrero 19 del 17. Tenemos que eso votar está por lejos el cambio, todavía, ¿no? porque si se vota por el cambio, el Ecuador gana. Si se vota por el cambio, la familia ecuatoriana va a ganar. Si se vota por el cambio, gana el padre que no tiene empleo. Si se vota por el cambio, gana el joven que quiere ingresar a la universidad a estudiar la materia que él quiere estudiar. Y yo les digo, todo eso es posible en un ambiente de democracia, de libertad. Es posible. Ahora, que faltan
15 eternos meses para el cambio. Bueno, pues esas son las reglas democráticas y hay que respetarlas. La Constitución no permite adelantar elecciones, que creo yo desde el punto de vista práctico sería la solución, pero la Constitución no lo permite, por lo tanto no podemos seguir hablando de aquello. El señor alcalde de Guayaquil, el señor Nebot, ha indicado hace muy pocas horas a la cadena Ecoavisa que usted ya no quiere obtener ningún entendimiento con los socialcristianos, y lo ha dicho en los siguientes términos. Reiteradas invitaciones. 2, no quiere estar en esa unidad. Extrañamente, por lo que dice en ese video, seguramente porque estamos nosotros. Y que quede también claro que la responsabilidad de que no haya una unidad no está en Jaime Nebot, que la busca afanosamente por considerarla necesaria para defender la libertad, la democracia y para que el Ecuador funcione generando bienestar a los ecuatorianos. Hay que estar en segunda vuelta. Exa FM. A usted lo que le he escuchado es que lo que no quiere estar es en reuniones de unidad donde esté Ramiro González. Hay una diferencia entre aquellos que, por diferencias ideológicas, programáticas o hasta por diferencias personales, se retiraron de Alianza País o se retiraron del gobierno de Correa en un momento en que el gobierno gozaba de una alta popularidad, digamos, estaba en la cresta de la ola, y otra cosa muy distinta, aquellos que ya cuando ven que el barco hace agua, se retiran y pretenden disfrazarse de Caperucitas Rojas cuando fueron lobos feroces, ¿no? Ahí hay una diferencia, y yo no escondo el nombre de a quién me refiero. Yo estoy hablando de Ramiro González. Exa FM. Y en esa misma entrevista, señor Lazo, usted dijo que no odiaba a Rafael Correa. No sé por qué precisó esa aclaración. A ver, veamos. Yo no odio a Correa, ¿no? Correa es un adversario político, lo he criticado dentro del campo político, pero me parece que es muy mezquino el objetivo de simplemente ganarle a Correa, o al correísmo. Exa FM. ¿Cómo le parece? Son palabras y expresiones que van a permanecer en el tiempo y que no tienen ninguna interpretación incongruente ni cosa por el estilo, pero anuncian más o menos cuál va a ser su andarivel, mismo que va a hacer respetar, y usted mismo va a respetarlo. Y yo lo que me pregunto es, ¿y si les necesita en segunda vuelta? A ver, Gonzalo, vamos en orden para contestar todas las preguntas que usted me ha hecho, que creo que son al menos 2 o 3. Así es. Con relación a las declaraciones de Jaime Nebot, yo quiero decirle a usted y a los radioescuchas que yo no quiero añadir una palabra más de lo que yo ya he dicho. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrado, Gonzalo, a consolidar esa unidad con la familia ecuatoriana cuyo padre quiere un trabajo, y que como respuesta yo le digo a él y a todos aquellos que quieren un trabajo, que el 25 de febrero del 2016, en escasos 23 días, promoveremos en Guayaquil la Cumbre Internacional por el Empleo. Hemos invitado a expertos nacionales, expertos internacionales, emprendedores, innovadores, que son protagonistas de casos de éxito en materia de creación de empleo. Tenemos que escucharlos, tenemos que aprender de ellos para nutrir un plan de gobierno que atienda al principal problema del Ecuador, la falta de empleo, porque 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa del Ecuador no tienen un empleo adecuado. Y tras esa estadística hay un padre de familia, hay una madre de familia. Especialmente me preocupan las madres solteras, aquellas que lucharon contra el estigma de una sociedad que las quiere señalar, que las quiere separar, y ellas con gran amor a sus hijos suplantan sus sueños por los sueños de sus hijos. Merecen que nos preocupemos de ellas, que tengan trabajo, que tengan empleo en el Ecuador.
Luego usted me pregunta sobre mi afirmación. Usted ha dicho que no odia a Rafael Correa. Yo le voy a hacer más amplio. Yo no odio a nadie, Gonzalo. Yo no tengo esos sentimientos en mi alma. Yo busco siempre dónde están los puntos de coincidencia más que los puntos de diferencia. Y sobre el presidente Correa, es evidente que somos adversarios políticos, que mientras él cree en un modelo estatista, yo creo en apoyar al sector privado sin descuidar un Estado que se preocupe de salud y educación prioritariamente. Mientras él cree en restricción de importaciones, yo creo en el libre comercio. Mientras él cree que debe de seguir pasando reformas tributarias para sostener al gobierno en detrimento de la familia ecuatoriana, yo creo que el dinero crea mucho más valor para la sociedad cuando está en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de los emprendedores. Cuando Correa cree en eternizarse en el poder, yo creo en la alternancia en el poder, y he salido a las calles, he luchado defendiendo estos principios y estas ideas, pero de ahí a pensar que porque yo mantengo una posición distinta al presidente Correa, que es un adversario político feroz, que parecería que él sí odia porque me insulta cada sábado que tiene la oportunidad de hablar, pues yo voy a responder que yo no creí odio, que estaban de abuelitas últimamente, nada que ver, ¿no? Yo creí que estaban de abuelitas últimamente, digo, con el presidente Correa. Mire, tal vez alguna empatía especial hasta que él termine su periodo, en fin. Pero mire, don Guillermo, el tema es que el señor presidente Correa, ¿no?, está vendiendo hasta los muebles de la casa para poder darle de comer a la familia y para pagar los sueldos. Entonces, que a usted no le preocupe, que deje todo para cuando sea su periodo presidencial arreglarlo, es un poquito complicado tratar de asimilar ese mensaje. Usted comprenderá cómo... Sí. Gonzalo, le pido un favor. Yo no he dicho que a mí no me preocupa. Todo lo contrario. He sido crítico de las políticas económicas de Correa. Le he dicho que es un mal administrador, que no previó la época de las vacas flacas, y que no es verdad que el problema de la crisis es la caída del precio del petróleo, que el problema de la crisis es la mala administración del presidente Correa. Pero de ahí a odiar a una persona, pues yo creo que hay un trecho grande. Muy grande, en primer lugar. Y en segundo lugar, tan grande es mi preocupación, Gonzalo, que muchos ecuatorianos que pudiendo aportar al desarrollo del país, deciden quedarse cómodamente sentados en el sofá de su casa, disfrutando de su dinero muy bien ganado, bien ganado, hay que respetar eso. Pero yo, Gonzalo, he tomado una decisión que implica abandonar esa comodidad de mi casa, que implica abandonar la comodidad de una vida profesional de 45 años donde me gané un espacio. ¿Para qué? Para ahora precisamente preocuparme del Ecuador, pues, Gonzalo. Pero esa preocupación tiene que enmarcarse dentro de ciertos principios, ciertos valores democráticos como el respeto a la Constitución. Yo no puedo hablar y decir, es que Correa tiene que irse. Los ecuatorianos lo eligieron a Correa hasta el 24 de mayo del 17. Correcto. Y a Correa tenemos que ganarle en las urnas el 19 de febrero del 17. Y solo por esa vía, no solo Correa, se tienen que ir todos los correístas a su casa para lograr el cambio en el Ecuador. Y eso no implica ni odio ni venganza. Posteriormente deberá venir la justicia, no la impunidad, no la venganza, Gonzalo, porque para gobernar un país hay que tener pantalones y hay que tener también valores, principios, ideas, y sobre todo hay que decir con claridad, pues, cuáles son los sentimientos que uno no cultiva. En mis sentimientos no cabe el odio, Gonzalo. No cabe el odio. Don Guillermo, la última pregunta. ¿Ustedes creen que dispersos, desumidos, el resto de candidatos le puedan ganar a Lenín Moreno? Gonzalo,
Eso depende de cada ecuatoriano que nos acaba de escuchar. Yo soy un demócrata, yo creo en la democracia, yo creo que quienes mandan en una democracia son los ciudadanos y los políticos son servidores públicos aunque no ejerzan un cargo público, porque sirven al bien común de los ciudadanos. Por lo tanto, yo no soy el que va a responder eso. Muchos que escuchan esta entrevista a conciencia dirán, bueno, Lazo parece que me convence con lo que ha dicho, o alguien dirá, no estoy de acuerdo con Lazo, claro, yo creo más en otras ideas. Perfecto, eso es democracia, pero tampoco en homenaje a una unidad se puede conducir un proceso que a uno lo aleje del ciudadano. A mí me preocupan las familias, a mí me preocupa el joven que no siente hoy libertad para estudiar la carrera que él quiere estudiar. A mí me preocupa que las madres del Ecuador, de clase pobre especialmente, no tengan la libre opción de escoger en qué cocina quiere cocinar, si la cocina de inducción eléctrica o la cocina de gas. Yo quiero que la madre, en su derecho, en el ejercicio de su derecho, tenga la libre opción de escoger. Okay. Y esto alguien dirá, pero qué cosas tan banales que habla Lazo. Los políticos deben hablar de democracia, de acuerdos, de reparto de cargos. No, mi querido Gonzalo. El tema de la libre opción de qué cocina cocinar es una preocupación de las familias pobres del Ecuador, con las que yo hablo todos los días, y me he comprometido a llevar esos temas al más alto nivel para que ellas que hoy no tienen voz, tengan voz a través de mis intervenciones como la de hoy en Radio Democracia, mi querido Gonzalo. Yo le quiero expresar mi reconocimiento y a nombre también de mis amables oyentes por esta oportunidad que nos ha otorgado en esta mañana de martes 2 de febrero del año 2016. El señor Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República, honró estos micrófonos. Muy buenos días, señor Lazo. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por esta invitación. Yo siempre estaré a sus órdenes y de toda la prensa libre del Ecuador cuando quieran entrevistarme. Okay. Un abrazo para usted y mis respetos para todos los radioyentes de Radio Democracia. A continuación, señoras y señores,